21 al 43. Repito nuevamente, la lectura es ahí en el libro de Marcos, capítulo número 5, versículos del 21 al 43. Esta lectura la hacemos de una manera alternada. Yo empiezo con el 21, ustedes con el 22, y en el número 43 nos unimos todos juntos. Amén. Amén, amén. Empiezo yo con el 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le abrazaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo sí mismo, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho más que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias porque podemos estar en este lugar con el único fin, Padre, de darte la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, Padre. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que des entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, porque sabemos que estamos faltos, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Que no sea el predicador, Señor, sino que sea la predicación de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que podamos aprovechar a 100 por 1 este alimento espiritual, Señor, que podamos entenderlo y comprenderlo y que podamos atesorarlo dentro de nuestro corazón, Padre. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. La predicación del día de hoy, hermanos, se llama: el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Como seres humanos,
Pasamos por situaciones difíciles y complicadas, ¿verdad? Aquí lo que acabamos de leer son dos casos de situaciones difíciles, ¿sí? Por un lado, estaba muy enferma, ¿verdad? La hija de esta persona. Dice que era principal, ¿verdad? En la sinagoga, ¿verdad? Era una persona especial, no era cualquier cosa, era una persona que servía en la sinagoga. Y por otro lado vemos a una mujer que tenía una enfermedad, ¿verdad? De ya hace más de 12 años, del cual había perdido absolutamente todo. Todo lo había perdido esta mujer. Y tal como ellos, nos pasa a nosotros también. ¿Tenemos problemas? Yo creo que el hermano que me diga que no tiene problemas, pues yo con toda seguridad podría decirle que a lo mejor está haciendo por ahí un poco de mentiras, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos los seres humanos pasamos por circunstancias difíciles y complicadas. Y el detalle, ¿verdad? La pregunta es, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos cuando llega esa circunstancia difícil? ¿A dónde vamos? ¿Con quién corremos? ¿Con quién pedimos ese auxilio, ese socorro? ¿Con quién es? ¿Es con el vecino? ¿Es con mis compañeros de trabajo? ¿Con quién? ¿Con quién corremos? ¿Con un brujo? ¿Con una hechicera? Muchas personas van a esos lugares cuando tienen una circunstancia y un problema difícil, ¿verdad? Hay enfermedad, ¿verdad? Y no le hallan a la persona, no le encuentran, ¿verdad? Vamos con esta fulanita de tal, que es muy buena curandera, ¿verdad? Cobra tanto la sesión y ella te la va a curar. Yo digo, ¿cuándo vamos a los pies de Cristo? ¿Cuándo es cuando vamos a los pies de Cristo? ¿Hasta el último, hasta el final? Cuando se agotaron todas las cosas terrenalmente hablando, vamos a Cristo. No, no debería ser así. Debería ser la primera y única opción Cristo. Debería ser la primera y la única opción. Tristemente, ¿verdad? Porque esto no pasa, ¿verdad? Vemos que el hombre es orgulloso. El hombre le falta mucha humildad, el hombre es egocéntrico. El hombre quiere solucionar por sus propias manos ese problema. Al hombre no le gusta humillarse, porque al momento de venir a Jesucristo tienes que humillarte. Tienes que humillarte sí o sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que al altivo Él lo mira de lejos. Él está lejos del Señor, que es altivo. Tienes que humillarte sí o sí si vienes a Cristo. El primer punto, hermanos, que les voy a compartir el día de hoy son 4 puntos. El primero es: corre siempre a Cristo en humildad. Corre a Cristo inmediatamente, que sea tu única opción. Que no haya más opciones. Que sea tu única y tu verdadera opción. Porque déjame decirte que muchas veces acudimos a personas que no te van a solucionar en lo más mínimo nada. Mas sin embargo, esas personas ya hicieron escarnio con el problema que tú tienes. Incluso a lo mejor tal vez ya lo anduvieron divulgando o la circunstancia que tú traes. Mas sin embargo, cuando tú vienes a Cristo y está en su infinita voluntad el concederte esa petición, Él te la va a conceder con todo su amor. Hay ocasiones que el Señor también dice en su voluntad un no rotundo. Muchas de las veces no nos concede cosas y muchas de las veces no lo sabemos por qué. No sabemos por qué, porque verdaderamente nuestra mente es muy limitada y no podemos entender y comprender. Pero lo que sí podemos comprender es que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, le son para bien. Los que aman a Dios, todo lo que te acontece en el día a día no es una casualidad, no es una chiripada, no es algo que fue bajo las circunstancias. No, es voluntad del Señor lo que pasa a un hijo de Dios. El Señor tiene cuidado de tu vida si verdaderamente eres un hijo de Dios, ¿verdad? Dice la hija de Jairo, ¿verdad? Dice ahí, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Dice que lo vio y que se postró, ¿verdad? Se humilló delante de él y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, pon las manos sobre ella y para que ella viva. Fue pues él con él y le seguía una gran multitud. Dice ahí la palabra de Dios que le apretaba a esa multitud. Vemos aquí a este principal de la sinagoga humillándose ante el Hijo de Dios, humillándose, siendo de él un principal dentro de la sinagoga. Él supo cuál era la fórmula perfecta para que el Señor lo pudiese escuchar.
llegó y se humilló delante del Rey de Reyes. No llegó altivo, reclamándole, diciéndole: si yo soy principal de la sinagoga, ¿por qué permites que mi hija se enferme? Yo no debería estar pasando por esto, porque yo te sirvo, Señor. ¿Por qué me está pasando? No hizo eso. No hizo eso. Dice que él se humilló delante de él y le rogaba que le tocase, aunque sea, porque sabía y tenía la seguridad que su hija iba a sanar. Muchas veces llegamos altivos al Señor y lo tratamos como un empleado a nuestro Dios. Queremos que nos haga, ¿verdad?, que nos cumpla, y decimos: no, como dice la palabra. Utilizamos la palabra torcidamente hablando para que nos haga nuestros berrinches. Y esa ecuación no funciona. Porque cuando vienes a Cristo tienes que humillarte, porque no estás hablando con cualquier persona. Estás hablando con el creador del universo. Estás hablando con el creador de absolutamente todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Estás hablando con Él. No estás hablando con cualquier persona. Debes de humillarte antes de venir a los pies de Cristo. Debes de humillarte. Y el claro ejemplo nos lo da nuestro Padre Celestial. El Señor no te va a pedir nada que no haya hecho. No te va a pedir nada que no haya hecho Él, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 22:41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y el 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿verdad? Dice su palabra que él se apartó a distancia como de un tiro, ¿verdad? Dice que puesto de rodillas, el Señor Jesucristo, puesto de rodillas el Señor Jesús, oró a su Padre, ¿verdad? Y le dijo: Padre, si quieres tú, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Qué hermoso, qué hermosa escena, ¿verdad? Ilimitadamente yo imagino ese momento en el que estaba teniendo esa comunicación con su Padre, ¿verdad? Y llorando, y dice su palabra que sudando gotas de sangre, diciéndole: Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa. Al final de cuentas, él era un humano también. Tenía dos deidades en ese momento, ¿verdad? La de la 100% humano, pero también 100% hijo de Dios. Tenía esas dos características el Señor Jesucristo. Y le dice, y se somete ante su Padre: pasa de mí esta copa. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿el Señor lo libró de esto? Lo libró de esto. Digo: ok, hijo, está bien, no quieres pasar por esa circunstancia. Yo sé que en tu humanidad, ¿verdad?, es algo que te aflige. Dijo: no, su respuesta fue un rotundo no. Pero ¿qué hizo su padre con su hijo? Dice que mandó un ángel y lo fortaleció. Mandó un ángel y lo fortaleció. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para darle fuerzas para llegar hasta la cruz del Calvario y hacer ese cometido, ese mandato que su padre le había mandado. Lo fortaleció el Señor. Muchas veces, por cosas que nosotros le pedimos al Señor, esperamos un sí. Nosotros no queremos en automático el sí. Todo lo que le pedimos, ¿verdad?, queremos, incluso hasta por una enfermedad. No quiero que me cure el llama humano esta enfermedad que me trae. Muchas veces su respuesta va a ser un rotundo no. Como le dijo al apóstol Pablo: 3 veces te he pedido, Señor, que me quites este aguijón. 3 veces. Era como un tipo de reproche, de cierta manera un reclamo. 3 veces te he dicho: Señor, que me quites este aguijón me molesta, este aguijón no me deja vivir tranquilamente, humanamente hablando. La respuesta del Señor fue también un rotundo no: bástate de mi gracia. Bástate, que mi gracia sea suficiente para tu gozo. Que yo haya derramado la gracia en tu vida te llene. Que yo te haya salvado de las tinieblas sea tu consuelo. Que el día que te encuentres
mi gracia te sea suficiente. Y espiritualmente hablando, esto es algo hermoso. Porque aun cuando estemos enfermos, sabemos que vamos a morir sí o sí un día. Pero tenemos la seguridad plena que vamos a llegar y le vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Y nos va a decir nuestro Padre hermoso: hijo mío, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un afán nos puede llevar a robarnos esa paz, esa tranquilidad de nuestro corazón. Un afán nos puede llevar a estar preocupados, a levantarte a las 3 de la mañana y estar pensando nomás en ese problema. A todos nos ha pasado que no podemos conciliar el sueño porque tenemos una preocupación por un hijo, por un familiar, por una deuda, incluso una enfermedad que no nos deja. Y ese afán nos atormenta día y noche. Vamos perdiendo incluso la salud poco a poco por estar durmiendo mal. Nos empiezan a dar un poco de taquicardias porque estamos presionados y estresados con ese problema, con esa situación. Un afán es capaz incluso de llevarte a la muerte. Un afán es capaz de llevarte a la muerte, algo que lo vemos incluso insignificante. Puede llevar a la muerte, un afán, una preocupación, un coraje. Un coraje te puede llevar a hacer algo que después te arrepientas de eso. Una afán te quita la paz y la tranquilidad de tu corazón. Filipenses 4:6: por nada estés afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y por acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios es una paz inigualable, una paz que el mundo no tiene la capacidad de darte, porque es una paz que viene del cielo, es una paz que viene de su presencia. Vemos otro versículo que nos habla en cuestión a los afanes. Lucas 12:22 dice: por tanto os digo, no te afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No hay la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos preocupamos a veces. Nos preocupamos porque el refri se quedó vacío. Nos preocupamos porque me quedé sin sueldo, porque tuve que pagar ciertas cosas. Nos preocupamos por situaciones difíciles. Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta diciendo: no vales tú más que un simple pájaro. No vales más tú, que estás hecho a imagen y semejanza del Señor. Si el Señor tiene cuidado de las aves, que no siembran, ni hilan, ni recogen en graneros, porque vas contigo, si eres su hijo, el Señor va a tener cuidado todos los días de tu vida. El Señor nunca nos deja, hermanos, nunca nos deja de su mano. Yo lo he comprobado muchísimas veces, como el Señor tiene cuidado de sus hijos, y por donde menos te lo esperas, el Señor da la provisión de lo que tú necesitas. De una u otra manera, el Señor así trabaja. Muchas veces trabaja de manera ilógica, que nunca imaginaste dónde ibas a recibir la bendición. Y de repente llega la bendición grandota. El Señor así trabaja. Dice su palabra en Salmo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ni su descendencia que mendigue pan. Un hijo de Dios siempre va a tener asegurado los frijolitos y los huevitos en la mesa. Siempre los tiene asegurados. El Señor nunca jamás nos deja. Como hijos de Dios, yo creo que lo hemos vivido, ¿verdad? Que hemos pasado situaciones difíciles y siempre ha estado esos frijolitos de la olla sabrosa en nuestras mesas, ¿sí o no? Han estado, el Señor es fiel. Cuando yo soy infiel, cuando yo le fallo, cuando yo verdaderamente no hago su voluntad, aún Él sigue permaneciendo siempre fiel.
Él nunca falla. Yo aquí pongo un dicho, que yo mismo lo compuse este dicho dice así: el orgullo es una barrera enorme que impide las bendiciones de Dios. El orgullo es una barrera enorme que impide que lleguen las bendiciones de Dios. La humildad es la llave que abre todas las bendiciones de Dios. El orgullo impide que lleguen todas esas bendiciones. Que no corras primeramente al Señor, primera y únicamente al Señor, por orgullo. Por eso no corremos al Señor, porque somos orgullosos, porque queremos solucionar los problemas por nosotros mismos, pero nosotros no podemos solucionar nada, estamos limitados. Y por orgullo no corremos a Él y lo dejamos tristemente como última opción. Ya cuando cerraste todas las puertas o quemaste todos los cartuchos, ¿verdad?, que te pudieran haber ayudado según tu limitada inteligencia, ahora sí te acuerdas que hay un Dios. Y lo podemos ver muchas veces, ¿verdad? Podemos ver personas que no son incluso creyentes, que se acercan contigo y conmigo y te dicen: ay, te encargo, hermano, mira, tengo enfermo a un pariente, estoy muy enfermo, y por una oración ahí en la iglesia, pues tú te vas a ir cada 8 días, hombre. Ahí les punto de oración, diles que oren por esta necesidad. Digas cómo inconscientemente la gente sabe a dónde acudir, inconscientemente sabe a dónde acudir, pero no lo hace porque es orgulloso. Y prefiere mejor decirle a un tercero para que por arte de magia ese tercero ore y a ver si ese tercero puede hacer. No es así, debemos de venir al Señor directamente. Como lo dije en este dicho, el orgullo es una barrera enorme que impide las bendiciones de Dios. La humildad es la llave que abre todas. Cuando digo todas, son todas, todas. El Señor no se queda con nada. El Señor abre todas las bendiciones, abre las ventanas de los cielos y las derrama en tu vida. Con el simple hecho, déjame decirte, con el simple hecho que haya derramado la gracia en tu vida, ahí viene todo junto, Si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará con Él todas estas cosas? Si nos dio a Jesucristo, dice que no nos dará con Él todas las cosas. Y cuando se refiere a todas, es literal, todas, son todas las cosas. Segundo punto, hermanos, corre a la persona indicada. Corramos a la persona indicada. Obviamente me refiero al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Mateo 5:25, hablando de la mujer, dice: pero una mujer que le decía hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ¿verdad? Estaba peor que cuando empezó. El 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El 28, porque decía: si tocar solamente su manto, dice, seré salva. Se fija que dice seré salva, no dijo seré sana, dijo seré salva. Dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. El 30, luego Jesús, conociendo mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, dice: ves que la multitud te aprieta y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te fijas que ella fue directamente, pero fue buscando la salvación, no fue buscando la sanidad? Ella quería que le salvara. Tengo una pregunta: ¿a dónde has corrido a pedir ayuda antes que el Señor? ¿A quién has acudido? ¿Has ido con el doctor? ¿Has ido con la vecina, con el vecino, con el amigo? ¿Has ido con alguna persona que tiene algún puesto político? Muchas personas buscan que le resuelvan los problemas los políticos. Y los políticos muchas veces cuando andan en campaña, con tal de quedar bien,
se andan tomando fotos, regalando sillas de rueda y muletas y no sé qué tanta cosa, solamente para conseguir el voto. Y es cuando medio las escuchan. Ya después el político se sienta y obviamente nunca más lo vamos a ver ocurrido. ¿A dónde hemos corrido? ¿Con quién hemos pedido auxilio? ¿A dónde has ido? ¿Con quién has ido? ¿Has ido con tus amigos? ¿Has ido con alguna bruja? ¿Has ido con alguien profesional para que te solucione esa situación difícil? ¿Has ido con alguien que tiene poder y dinero? ¿Has ido a algún noticiero? Muchas personas corren los noticieros. Mire, señor Ángel Carrillo, estoy pasando por esta situación, quiero que me ayude. Y ahí los veo usted en las noticias pidiendo ayuda de cierto problema que tienen. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que debemos de correr solamente a Jesucristo y a nadie más. Jesucristo es el único que tiene la capacidad de solucionar tu vida y principalmente de darte salvación. Con el simple hecho que te regale la salvación, ya solucionó absolutamente todo. Ya solucionó todo. Dándote la salvación soluciona todo. ¿Cuánto puedes durar en esta vida? 70, 80 años, 90, 100. Van a pasar. Dice un dicho, ¿verdad? Que no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. Ya está la fecha del día de tu muerte. Ya está escrita. Todos tenemos esa fecha de cuando nacimos, pero también ya está escrita la fecha que vamos a morir. Obviamente pues no lo sabemos, ¿verdad? Obvio, pero ya está establecido. Y es una de las limitantes que tenemos como seres humanos, que estamos limitados a un tiempo, y que ese tiempo tarde o temprano se va a llegar. Se va a llegar ese tiempo, se va a llegar ese día que muramos. Pero qué hermoso saber, qué precioso saber que vamos a morir y nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial. Amén. Y vamos a estar con Él toda una eternidad. Qué hermoso es saber esto. Por eso te digo que con el simple hecho que haya derramado gracia en tu vida, ya solucionó absolutamente todo el problema que traías. Ya lo solucionó absolutamente todo lo que tú tenías, ¿verdad? Vemos un poquito el contexto de esta mujer. Esta mujer, esa es la palabra, que llevaba aproximadamente 12 años padeciendo esta enfermedad. Yo imagino que a estas alturas de su enfermedad, ella estaba en colapso en todos los aspectos. Presta atención a la lectura, estaba en colapso de su salud, estaba en colapso de su economía. Dice que ya había gastado todo lo que ella tenía y dice que estaba peor que cuando empezó. Ya lo había gastado todo. Su salud estaba en muy malas condiciones. Ahora recordemos que ante la ley de Moisés, ella era una persona impura, era inmunda. Imagínate todo lo que debió haber pasado esos 12 años esa mujer, siendo excluida, siendo apartada, no dejándola juntarse con nadie, estando orillada, estando allá sola en la soledad. Imagínate todo lo que pasó ella, porque verdaderamente era una mujer inmunda, era una persona que no podía ir al templo, no podía congregarse, no podía estar alabando al Señor, estaba solitaria, estaba apartada, estaba señalada, era despreciada esta mujer. Ahora ustedes imagínense, con estas características que tenía esta mujer, que era una persona inmunda, impura, que tenía que estar lejos de la ciudad, que tenía que estar lejos de las personas, que no podía acercarse a nadie. Imagínense el temor que sintió cuando dijo, no voy a ir a tocar al Señor, sabiendo que tenía que tocar a lo mejor tal vez a muchas personas, sabiendo que a lo mejor podía haber sido señalada por haber tocado a Jesucristo. Y dijo, no, pues no me queda de otra. No me queda de otra. Imagínense el temor que ella tenía. Ahora, pero tantito. Imagínense el temor que sintió ella cuando Jesús le preguntó quién había tocado su manto. Imagínense, póngase en los pies de esta mujer. Fue señalada, fue apartada. Era una mujer que
que no estaba con la sociedad, estaba totalmente en otro lado, aislada. Y se preguntó, ¿quién me ha tocado? Sabiendo que ella era inmunda, sabiendo que todo lo que tocaba tenía que ser purificado, porque todo lo que ella tocaba era inmundo también. Yo digo que a esas alturas del partido a ella no le importaba nada. A ella no le importaba nada. Y sabía dentro de su corazón que Jesucristo podía solucionar ese problema que ella tenía. Pero antes de a mí me encanta esto, porque antes de ella pedir sanidad, egoístamente hablando, ella primero pidió que la salvara. Dice, sálvame, Señor. Antes de pedir una sanidad, un favor, ella pidió su salvación, no pidió la sanidad. Podemos que ella había gastado todo sin encontrar una solución. Ella tocó de todo su corazón el manto del Señor, sabiendo y teniendo la seguridad que podía ser salva. Más hermoso y lo más precioso es que Jesucristo no solamente le dio la salvación, sino que también la libró de aquel azote. La libró de esa enfermedad. Ahora ya hago una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si esta mujer lo hubiera tocado y se hubiese ido rápidamente? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer hubiera recibido el favor del Señor, hubiera salido corriendo y se hubiese ido rápidamente? ¿Sabe usted que muchas de las personas que vienen a una iglesia buscan esto? Busca nada más un favor del Señor. El Señor en su infinita misericordia responde esa necesidad. ¿Y sabes cómo vuelves a ver a esa persona? Nunca. Por eso para el Señor es más importante, antes que sanar cualquier enfermedad, es más importante para Él sanar el corazón. Es importantísimo para el Señor sanar el corazón. ¿Se acuerda de los 10 leprosos que pidieron sanidad? Y que a los 10 los sanó. ¿Y qué pasó después? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos regresaron con el Señor? Solamente regresó uno y los otros 9. ¿Dónde quedaron? Solamente regresó uno. Y muchas de las veces como seres humanos utilizamos al Señor de esa manera. Solamente para que nos saque del problema, nos haga el favor. Y después de ello, ayudarnos. Qué hermoso que a esta mujer la sanó de su piel, la sanó de su flujo, perdón. Pero qué hermoso que principalmente la sanó de su corazón. La sanó de su corazón y automáticamente ella fue salva. Las maravillas y los milagros del Señor deben de ser publicados para que el hombre crea y se arrepienta. Las maravillas y los milagros del Señor, lo que hace el Señor en tu vida, la gente lo debe de saber para que el mundo crea. A través de este tipo de cosas, mucha gente ha llegado a los pies de Jesucristo. El simple hecho que el Señor te salve es un milagro que hace en tu vida, porque te trae de la muerte a la vida. Dice más adelantito, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho vino, y se postró delante de él, y dice, el versículo termina diciendo, y le dijo toda la verdad, el 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Le otorga la salvación al Señor y después la libra de su enfermedad. Que termina diciendo, y queda sana de tu azote. Qué bendición tan grande, hermanos, recibió esta mujer. Ahora yo hago una pregunta, ¿verdad? Hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos impide acercarnos al Señor? ¿Qué te impide que vengas a los pies de Jesucristo? ¿Qué impide? ¿Qué barrera hay en medio? Porque la barrera que tenía esta mujer era enorme. Era enorme, era una mujer que estaba señalada, era una mujer que era impura, era una mujer que estaba aislada totalmente, una mujer que estaba débil en su cuerpo, no tenía fuerzas. Era una mujer que
la veía mucha gente y se alejaba automáticamente. Como sin embargo a ella no le importó nada. No le importó que dijera a nadie. Y ella dijo, yo voy a ir porque Él es mi solución. Yo voy a ir porque Él me va a salvar. Voy a ir porque me va a salvar. ¿Qué es lo que te aleja? ¿Qué es lo que impide que te acerques a Jesucristo? ¿El qué dirán? Muchas veces invitamos a personas a que vengan a la iglesia a conocer a Jesucristo. Y a mí me ha pasado muchas veces en lo personal. Invitas a alguien y esa persona te dice, no, mira, deja primero dejo de tomar y luego después me empiezo a reunir. Como seres humanos verdaderamente supiésemos hacer lo bueno. Déjame hago esto y luego ya después. No, tienes que venir en la situación en la que estés. Debes de venir a Cristo para que Él te purifique y te haga una nueva persona. Queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, eso nunca va a pasar. Muchas de las veces nos impide acercarnos a Jesucristo también nuestra misma familia. Venimos a la iglesia, escucha palabra del Señor y empieza la carrilla, ¿no? Mira, ahí va el hermanito, ahí va el santo, mira, ahí va el de la vela perpetua, ahí va el puro, y empieza la carrilla. Muchas veces pasa, yo lo he visto, yo lo he visto muchísimas veces. Un tiempo, una tía, hermana de mi mamá, empezó a asistir a una iglesia y le empezaron a echar carrilla a las amigas, a las vecinas, y por esa causa ya dejó de ir. Y muchas de las veces nos interesa más que lo que piensan las personas de nosotros. Y eso está tremendo, Cuando te interese qué es lo que piensan las personas de ti, estás en las manos de ellos. Lo que te debe interesar es qué piensan de ti. Eso es lo que verdaderamente te debe importar y debe pesar. ¿Qué es lo que piensa el Señor de ti? Que las personas al final de cuentas siempre van a pensar puras cosas malas. Siempre van a pensar puras cosas malas. ¿Sabes cuándo le vas a dar gusto a todas las personas? ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Nunca le vas a dar gusto a todas las personas. Nunca va a pasar esto. Pero si luchas por agradar al Señor, créeme que la recompensa es muy grande y es muy hermosa. Es una recompensa eterna, que es para siempre. Que no solamente es en este mundo, no solamente el Señor te va a fortalecer en este mundo, no solamente el Señor te va a perseverar en este mundo hasta su venida, no es solo eso, sino que vas a llegar hasta su gloria, vas a llegar a aquel lugar que Él preparó para ti, vas a llegar a aquel lugar graduándote con la muerte de este mundo. Vas a llegar y vas a pasar una eternidad con Él, alabando y glorificando su nombre. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque como seres humanos siempre hay una cosa, ¿verdad?, que hacemos y que nos gusta mucho. La hacemos y nos gusta mucho al inicio, y luego después como que se va tornando aburrido, y luego después como que es monótono. Y lo que me gusta muchísimo es que la palabra del Señor dice que nunca nos vamos a aburrir de estar alabando su nombre, de estarle dando la gloria al Rey de Reyes. Esa sensación de satisfacción va a estar presente por toda una eternidad. Y esto es algo verdaderamente hermoso. Porque si algo se te satisface en este mundo, no se compara en lo más mínimo con lo que vamos a tener allá. No se compara en lo más mínimo. Santiago 4:8 dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta mujer se acercó a Jesucristo. Jesucristo se acercó a ella. Acércate al Señor. ¿Qué te impide? Repito, ¿el qué dirán? Eso no importa, lo que diga no importa. No interesa lo que la gente diga. Y como lo dije ahorita, te debe de interesar lo que Jesús piensa de ti. Eso es lo que te debe de interesar. Padre Jesucristo, hermanos,
Es un Padre hermoso, donde no hay pecado en él, donde todo lo que hace él es bueno. Todo, absolutamente, todo lo que ha hecho es perfecto, es bueno. Nuestro Padre solo sabe dar dádivas buenas. De Él nunca recibirás nada malo. Él solo sabe hacer el bien. Él es santo y no tiene absolutamente nada que ver con la maldad y con el pecado. Nada. Y lo que recibas de Él siempre va a ser algo bueno. Siempre va a ser algo bueno. Jesucristo tiene la solución para todos tus problemas. Jesucristo tiene la solución para tus problemas. Pero, hay un pero, principalmente tiene la solución para la salvación de tu alma. Siempre cuando predican la palabra del Señor, muchas iglesias carismáticas llegan con este eslogan, ¿verdad? Ven a Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Y mira que vas a ser un hombre de éxito. Y mira que de aquí adelante vamos a romper esas cadenas de pobreza y que no sé qué tanta paranoia y mentira. ¿Sabes cuándo hablan de la salvación? Nunca. Siempre te dicen lo que vas a recibir terrenalmente hablando. Y te dicen que vas a tener coches. Y te dicen que vas a tener una casa ahí en las villas con una camioneta de último modelo en la cochera. Siento que el Señor cuando estaba en este mundo decía que todo eso era basura, que no hiciéramos tesoros en la tierra, decía el Señor Jesucristo. Decía que hiciéramos tesoros en el cielo. Y te hablan de eso, te hablan de éxito, de que tú puedes, campeón, y que lo que tú te propongas lo vas a lograr. Hablan de que tú eres muy pudiente, sabiendo que la palabra dice que somos inútiles. Romanos dice que somos inútiles. Que no tenemos la capacidad de hacer lo bueno, que nos desviamos. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a la una se hicieron inútiles. Así es el libro de los Romanos. Pero no, ¿verdad? Estos pseudo pastores, pseudo animadores dicen que tú puedes ser exitoso en este mundo y que si eres pobre es porque estás en pecado. Que si tú eres pobre es porque estás en pecado y no eres apto para su iglesia, porque su iglesia es de pura gente que tiene la capacidad de dar. Obviamente son los rapazos que quieren dinero. No puede mentiras esto, hermano. El Señor siempre hablaba de la salvación, hablaba del pecado, hablaba del arrepentimiento, de volvernos de nuestra mala manera de vivir. El Señor hablaba de eso, de la necesidad que tenemos de esa comunión espiritual con nuestro Padre. Él lo hacía. Él fue y se arrodilló y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo diga, sino como lo que tú dices. Esa debe de ser nuestra actitud, hermano. Estás pasando por algún problema, arrodíllate ahí en tu lugar donde oras, en tu lugar secreto. Ahí arrodíllate y dile: Señor, pasa de mí esta copa, sabes que me siento muy mal, sabes que estoy debilitado, sabes que no he podido dormir. Pero dile, pero que no sea como yo quiera, Señor, sino que sea como tú lo hayas establecido. A ti te doy toda la gloria y toda la honra, porque eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa debería de ser nuestra actitud. Esa debería de ser nuestra actitud. Tercer punto, hermanos: nunca pierdas la fe. Nunca jamás pierdas la fe. Nunca pierdas la fe, ¿verdad? Dice ahí en Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron del casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hijo ha muerto. Y yo le dice: ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que le decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, solamente cree. No temas, no te llenes de temor, no te empieces a impacientar, no te llenes de esa preocupación, de estrés, no te llenes, no temas. Tú créeme, estás por el Rey de Reyes. Tú créeme que yo puedo hacer grandes maravillas, puedo hacer grandes cosas. ¿Sabías tú, hermano, que el temor es una de las mejores armas letales de Satanás? Es una de las mejores armas que el enemigo tiene. Y es efectiva, esa no falla. El temor hace que mi comportamiento sea como el de un incrédulo. Cuando yo temo, mi comportamiento es como una persona que no confía en el Señor. Como
que no ha creído en Jesucristo. La consecuencia del temor es la ansiedad, es la inseguridad, el estrés, la aflicción, el afán, etc. De esta forma nos controla Satanás. Sabe por dónde llegarte, sabe que te preocupa, sabes que te estresa, sabes que te inquietas. Ya por aquí es donde le voy a llegar, en la inseguridad, en que dude de su Dios, en que tenga dudas de que verdaderamente no es todopoderoso su Dios, en que dude que verdaderamente no es soberano y tiene control, en que dude de su salvación. Por ahí le voy a llegar, en que tenga ese temor y esa duda. Porque cuando tú dudas, estás dudando del Señor. No sabes en quién has creído. No tienes la seguridad, no conoces a tu Dios. Cuando llega el temor, cuando llega la aflicción, el estrés, es el arma que el enemigo utiliza para alejarte más y más del Señor. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, dice la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, el que se impacienta, el que se estresa, dice su palabra, que no ha sido perfeccionado en el amor. Para los amigos de el versículo dice el perfecto amor. Ahora llega la pregunta, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cuál es el perfecto amor? Porque amor es el mucho. Incluso lo podemos ver ahí, estudiando un poquito, vemos que hay un amor que se estorbe en videos. Ágape. Perfecto amor es el amor ágape, el amor que viene del Señor. El perfecto amor, el amor en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que tú tengas al Espíritu Santo es porque tú recibiste el perfecto amor. Y ese Espíritu Santo, tarde que temprano, va a luchar con esa ansiedad que tú tienes. Y adivina qué, va a echar fuera el temor, va a echar fuera la inseguridad, va a echar fuera el estrés, va a echar fuera todo lo que te impacienta. Si verdaderamente tienes el Espíritu Santo, debemos de saber, de tener la seguridad en quién hemos creído, hermanos. Debemos de tener la seguridad en quién hemos creído, ¿verdad? Dice, yo sé en quién he creído, dice que es poderoso para salvarme. Yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Pero no solamente es que sepamos, ¿verdad? Debemos de conocer los atributos de esa hermosa persona, de saber que Él no se equivoca, de saber que Él tiene el perfecto control, de saber que Él es soberano, de saber que Él no se le escapa absolutamente de sus manos, de saber que Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza el día de hoy. Y eso que en la mañana yo creo nos bañamos y se cayeron varios. Pero Él sabe en este momento cuántos cabellos hay en tu cabeza. La palabra de Dios lo dice. Él sabe, Él conoce absolutamente todas las cosas. Dice 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. El 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y relata este caso, que cuando el Señor Jesucristo llega a este lugar, la niña ya estaba muerta. Y yo una pregunta, ¿será acaso que el Señor llegó tarde? ¿Será acaso que llegó demasiado tarde él? Que no alcanzó a encontrarla con vida y llegó tarde. Él es la vida, hermanos. Él es la vida. Cristo nunca llega tarde. Nunca llega tarde. El Señor nunca. A veces podemos pensar en problemas que ya no tienen solución. Podemos pensar en donde no hay ninguna puerta abierta. Déjame decirte que para Dios no hay imposible. Él puede solucionar cualquier problema. Solo es cuestión de creer verdaderamente en Él. Seguir este consejo que le da. Debes de creer. ¿Verdad? Cuando fue a visitar a Lázaro,
Incluso en su humanidad él lloró, porque le dio mucha tristeza que se hubiese muerto Lázaro. Y él en su humanidad, ¿verdad?, le tenía un gran aprecio y cariño a Lázaro, que al grado de que derramó lágrimas porque le dolió que él se hubiese muerto. Estaba en el lado humano. ¿Sí? Pero cuando llega a la tumba, a Lázaro, estaba ya en el lado divino. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó una voz: Lázaro, ven fuera. Y dice el 44, y el que había muerto salió, ataron las manos y los pies con vendas y el rostro vuelto a su lado. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si saben un poquito el contexto de esta historia, ¿verdad? Le dicen que venga, ¿verdad? Que él iba a ir a visitar a Lázaro, le dice, pero dice: no, ¿para qué ya viene? Pues si él ya está descompuesto, ya quiere, ya huele. Si conoces un poquito la historia de Lázaro, es que muchas de las veces pensamos que las limitantes que nosotros tenemos como humanos, pensamos que también las tiene Él, y no es así. Para el Señor no hay límites, no hay límites. Él trae de la muerte a la vida a todos los que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Estábamos muertos antes, estábamos inertes. Sin embargo, Él derrama su misericordia y Él nos trae la vida. Veíamos que llega la noticia, ¿verdad?, de la hija de Jairo, y le dice, ¿verdad?, le dicen que había muerto, ¿verdad?, y obviamente se preocupa, ¿verdad?, se preocupa, y le dice: no temas, cree solamente, no tengas temor, abrázate del Señor. Sabes tú que el Señor puede hacer cualquier cosa y Él puede cambiar el destino en un segundo. En un segundo puede pasar lo que Él le place, lo que Él quiere. Él puede cambiar absolutamente todas las cosas. Y cuando tenían ese problema tan grande que no tiene solución, Él ya te lo resolvió en un instante de milisegundos. El problema que no podías con Él, que el problema que te robaba la tranquilidad, la paz en tu corazón, te lo quita de un momento a otro. Ahí es donde vemos su grandeza, ahí es donde vemos su misericordia, que verdaderamente Él tiene el poder de todas las cosas. La fe permanece firme aun cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe debe de permanecer firme, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Jesucristo puede cambiar absolutamente todo en un segundo. Todo lo puede cambiar. Cuando tú veías ese camino negro lleno de espinas, sabiendo tú que era complicado y difícil pasar por ahí, el Señor te abre la senda por donde menos te imaginas. El Señor te allana el camino y te abre el camino donde no lo había. El Señor tiene la capacidad de eso. El Señor conoce todas las cosas, conoce tus problemas. Incluso el Señor las conoce antes de que tú se las digas. Él ya las sabe. Obviamente, ¿verdad?, cuando tenemos una necesidad vamos y lo expresamos directamente a Él, porque así debe de ser. Debemos de venir a Él y expresarse lo que sentimos, la situación difícil. Pero Él ya la conoce. Él ya la conoce antes que tú se la digas. Cuarto punto y último, hermanos, dice: Cristo tiene el control de todas las cosas. Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando la vida se hace presente, la muerte huye. Cuando la vida de Cristo, cuando Cristo da la vida y se hace presente, la muerte inmediatamente huye. La muerte huye. Vemos, ¿verdad?, cómo la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario la muerte fue derrotada. Fue derrotada, mientras que el Señor no resucitaba, el diablo estaba contento, ¿verdad?, porque pensó que había vencido. El día que el Señor resucitó, el diablo fue atado. Fue limitado, el diablo fue atado, fue limitado. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, fue atado, fue amarrado. Dice su palabra que lo pisaron, ¿verdad? La serpiente antigua lo pisaron y lo mataron por la cabeza.
Jesucristo lo pisó y lo mató por la cabeza en la cruz del Calvario. El Señor nos trae de muerte a vida. Antes de que el Señor Jesucristo resucitara en la cruz del Calvario, que muriera en la cruz y resucitara en la tumba, antes de eso no había esperanza alguna. No había esperanza. Estábamos muertos. El Señor Jesucristo resucita. Y dice su palabra que nosotros resucitamos juntamente con Él. Resucitamos juntamente con Él. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. Nos dio juntamente vida con Cristo. Tú ya no estás muerto. Si viniste a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y si fue puesto en ti el Espíritu Santo, ya no estás muerto, ya estás vivo. Y dice que Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Hay una frase, ¿verdad?, que mucha gente dice cuando está pasando una situación difícil: ay, no, es que estoy pasando por este problema y mire que estoy agobiado y la verdad no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya busqué muchos medios y no sé qué hacer. A veces, hermano, nuestro orgullo, nuestro egoísmo no nos deja darnos cuenta que somos unos simples mortales con una mente caída y reprobada que necesita de Cristo sí o sí para tener ese discernimiento. Debemos buscar solución terrenal a fuerzas. Por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Recordemos que tenemos una mente caída, que estamos limitados, que necesitamos sí o sí de Cristo para tener algo de claridad. Jesucristo es el que nos aclara esto, ¿verdad? Hay una situación donde el pueblo de Israel estaba confundido y estaba con esta pregunta, no sabía qué hacer. Segunda de Crónicas 20:12 dice la palabra de Dios: oh Dios nuestro, no lo juzgará tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Lo que dice el versículo, no sabemos qué hacer. Hablando, ¿verdad?, de una lucha que ellos tenían, y está hablando que era una multitud muy grande, y había una preocupación porque el pueblo no sabía qué hacer. Pero termina diciendo este versículo hermoso, dice, no sabemos qué hacer, dice, pero a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿No sabes qué hacer? Vuelve tus ojos a la luz de Jesucristo. ¿No sabes qué hacer? Vuélvete al Señor y Él te dará la fuerza y la respuesta. ¿No sabes qué hacer? Mira la cruz del Calvario. ¿No sabes qué hacer? Voltea arriba al cielo, sabiendo que nos espera una eternidad juntamente con Dios. Cuando no sepas qué hacer, ve a los pies de Jesucristo inmediatamente. Cuando tengas un problema difícil, cuando tengas una circunstancia donde no sabes qué hacer, tu respuesta y tu única opción debe de ser Jesucristo siempre. El pueblo de Israel se caracterizaba porque cuando era obediente ganaba todas sus luchas, pero cuando era desobediente y no volteaba a ver sus ojos a Jesucristo, adivinen qué pasaba. Perdía todas las batallas, las perdía. Así somos nosotros como el pueblo de Israel. Cuando no consultas al Señor y te dejas dar por tus propias fuerzas, ya te digo de una vez, vas a perder esa batalla. Sí o sí vas a perder esa batalla. Y tú no tienes la capacidad de ganar ninguna. Debes devolver tus ojos a Jesucristo. Todos los días que nos levantemos, hermanos, en la mañana, nuestros ojos deben de voltear a ver esa hermosa cruz. Todos los días debemos de voltear a ver ese hermoso acto maravilloso que hizo con nosotros en aquel monte de Gólgota. Debemos de voltearlo a ver todos los días de nuestra vida, hermanos, todos los días de nuestra vida.
Cualquiera, yo voy a terminar, hermanos, cualquiera que sea tu necesidad, debes de venir a los pies de Cristo. No hay otro camino, no busques otro camino. No lo hay. El camino que agarres, a excepción de siempre te va a llevar a errar y a fallar. El camino más seguro que hay para la vida del ser humano es el camino de Jesucristo. Es un camino que Él ya lo tiene pasado y Él lo tiene iluminado. Cuando agarramos un camino por nuestras propias fuerzas, es un camino oscuro, un camino con espinos, un camino con obstáculos, un camino difícil, que al final de cuentas lleva a la perfección. Cuando tomas el camino de Jesucristo, va a ser un camino 100% seguro. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor no cambia el Señor. Pudiésemos decir que en el Antiguo Testamento era uno y en el Nuevo era otro. No, Él siempre ha sido el mismo. Dice su palabra que en Él no hay sombra de variación. Siempre ha sido el mismo, el Señor. Sigue siendo el mismo Salvador poderoso, compasivo, que transformó la vida de Jairo y de la mujer enferma y de la niña que volvió a la vida. Sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de ahorita. Sigue siendo el mismo. Y voy a terminar con esta frase que ahorita les compartí, en Marcos 5:36, la parte B dice: no temas, cree solamente. No temas, que el temor no se te apodere de tu corazón ni de tu mente. El estrés, esa preocupación, eso que te está agobiando, no debe de gobernar tu vida, no. Debe de gobernar, es el Señor. Debe de gobernar el Señor. Debe de tener plena confianza en ti, en quien has creído. Y saber que Él va a guardar cada paso que tú das. Y saber que Él tiene el control total de cada cosa que acontece en tu vida. Y saber que todo lo que pasa en tu vida es para su gloria y para su honra. Eso nos debe llenar de paz y de tranquilidad a nuestra vida. De saber que Él es soberano y que nada se le escapa de sus manos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, porque sin duda alguna traes paz y traes tranquilidad a nuestra vida. Sabemos que en este mundo, Señor, vamos a tener aflicciones, Señor. Sabemos que vamos a pasar por cosas desagradables. Sabemos que en este mundo va a haber cosas difíciles, Padre. Pero sabemos que también tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Pido, Señor, en este lugar hay algún hermano, alguna persona, Padre, que tenga algo que le agobia, tenga algo que le aflige, Señor, te pido que traigas paz a su corazón, paz a su mente, Señor, que traigas esa paz que el mundo no la puede dar, Señor. Ese es tú el que traiga esa tranquilidad a su corazón, Padre. Y si está en tu infinita voluntad el concederle esa petición, que así sea, Padre, y si no, fortalece, Padre, día con día. Fortalece día con día y que Él pueda voltear a cada momento a verte a ti, Padre. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tu palabra nunca jamás vuelve vacía. Siempre hay una enseñanza hermosa que tú nos das, Padre. A ti sea toda la gloria, sea toda la honra, Padre. Terminamos esta prédica sabiendo que este alimento ha sido bueno para nuestros corazones, Padre. Que podamos aprovecharlo al 100%, Señor, y que podamos ser edificados grandemente a través de tu palabra. Gracias por todo lo hermoso que has sido con nosotros y por lo bueno que eres, Padre, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.